Buenos días, chicos. Finalmente he decidido subir este material eh, debido a que el horario que propuse, algunos compañeros estaban complicados. Por lo tanto, vamos a grabar esta clase con respecto al contenido de hoy. Bien, con el objetivo también de no perder continuidad en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. La clase de hoy tenía que ver con los tipos de resistencia en el fútbol. ¿Bien? Y estos tipos de resistencia se clasifican según FIFA, que es el órgano eh, que rige este deporte, ¿cierto? Entonces, dentro de la resistencia, nosotros entendemos de que la resistencia la podemos trabajar desde un enfoque contextualizado o desde un enfoque descontextualizado, ¿bien? Cuando hablamos de contextualizado, siempre tenemos que pensar en desarrollar en base a los cuatro lineamientos que hemos venido conversando. Un deporte de colaboración, de oposición, de invasión y de incertidumbre. Reuniendo esos cuatro elementos, se habla de un entrenamiento contextualizado a la lógica interna del juego, ¿bien? Y se puede entrenar de forma específica, contextualizada de esa manera, y de forma general corriendo, ¿cierto? Que son los patrones que más repite el deportista. Y ese correr no necesariamente está marcado dentro de una situación de juego, puede ser correr en una situación controlada, aislada, para mejorar ciertos niveles de consumo de oxígeno. Por lo tanto, de forma general se puede trabajar corriendo de forma continua, fraccionada o intermitente, y de forma específica, como comentaba anteriormente, colaboración, oposición, invasión, dentro de un contexto de incertidumbre, ¿cierto? Con los principios ofensivos y defensivos que rigen este deporte. Nos vamos a concentrar en las primeras tres, bien, los colores verdes y amarillo, que son los tres tipos de resistencia que se plantean. Los colores rojos ya responden a otro tipo de resistencia eh, que se desarrolla más en la velocidad o en la resistencia a la velocidad. Por lo tanto, hablaremos de los colores verdes, que es resistencia de base, potencia aeróbica y resistencia mixta. De lo más general a lo más específico, o bien dicho, desde un estímulo más orientado a la capacidad para luego ir más hacia la intensidad. La resistencia de base, como comentaba anteriormente, es la resistencia, como lo señala el nombre, es una resistencia basal que nos ayuda a mantener o responder a los esfuerzos más genéricos del juego. Y aquí nosotros tenemos una propuesta de microciclo cuando entrenar este tipo de resistencia. Si el partido es un domingo, los primeros días de la semana se aconseja trabajar este tipo de resistencia. ¿Y cómo se trabaja esta resistencia? Se trabaja con esfuerzos de 4 a 5 minutos en adelante, no superar los 10 a 12 minutos continuos. Parecerá ser que si yo estimulo el rango entre 4 a 12 minutos, es un rango para trabajar la resistencia de base, con una recuperación incompleta. ¿Qué quiere decir una recuperación incompleta? De que el descanso no supera el tiempo de trabajo. ¿Bien? Como estos trabajos son más orientados a la capacidad, no es necesario hacer una recuperación completa, más bien una recuperación incompleta porque el esfuerzo no es tan intenso. Se trabajan distancias largas, intensidad media-baja y líneas rectas. Se utiliza el método extensivo y continuo, ¿cierto? Porque es una capacidad. Y se puede trabajar corriendo a través de distancias largas a intensidad media-baja, pero también se puede trabajar jugando el mismo juego. ¿Qué quiere decir eso? De que toda la cantidad de actividades que nosotros podemos generar entre el 7 versus 7 al 10 versus 10 voy a poder estar trabajando en el rango de resistencia de base. Tenemos que señalar en este apartado, y que lo vamos a señalar en cada uno de las siguientes láminas, es que el factor de interacción siempre aumenta la tasa de trabajo en el juego. ¿Qué significa interacción? Por ejemplo, en un 7 versus 7 o en un 10 versus 10, puede ser que yo sea un defensa central y el duelo se esté dando en la zona 3 del campo rival, ¿bien? Es decir, en la zona de finalización. Entonces, yo estoy acompañando la jugada, pero no estoy directamente en la jugada. Cuando nosotros aumentamos el nivel de interacción, es decir, reducimos los espacios o reducimos la cantidad de jugadores o jugadoras, esa tasa de intensidad aumenta, ¿bien? Porque la interacción, los duelos, las fricciones, los cambios de dirección aumentan la tasa de trabajo. Por eso, entre más cantidad de jugadores, el trabajo no es tan intenso, porque la tasa de interacción disminuye. Por lo tanto, si nosotros estamos hablando de resistencia de base, trabajar en un 7 versus 7 a un 10 versus 10, esa tasa de interacción disminuye, ¿bien? Porque son mayor cantidad de jugadores o jugadoras. Se puede trabajar también a través de enlaces técnicos o situaciones de juego,
basculaciones, conservaciones, carrera continua y fraccionada. ¿Y cuándo se trabaja esto? Habitualmente se trabaja los primeros días de la semana, se trabaja al final de la sesión como para realizar una recuperación activa, se trabaja mucho en la pretemporada, o no sé si mucho, pero se da mayor énfasis a este tipo de resistencia en pretemporada porque es donde prima el volumen más que la intensidad. Y también se utiliza mucho en los programas de pérdida de peso, ¿bien? Para reducción de tejido adiposo. Los primeros días de la semana, lunes y martes, ¿bien? Es decir, menos, menos 5 días en relación al partido aproximadamente. Las consideraciones de la resistencia base, el principal metabolismo es el metabolismo oxidativo, es decir, depende del oxígeno para producir esa energía mediante el mecanismo aeróbico. Y es muy importante trabajar este tipo de resistencia a pesar de que no actúa protagónicamente los esfuerzos de la alta intensidad, pero ayuda a la recuperación. Porque lo que hace este tipo de resistencia es trabajar las cavidades del corazón y tener un corazón mucho más amplio. Por lo tanto, si es un corazón mucho más amplio y con sus paredes que puedan ceder un poco más, significa de que ese corazón está acumulando más sangre rica en oxígeno para luego liberarla a través de los vasos sanguíneos a los grupos musculares que necesitan de esta inyección de sangre rica en oxígeno para producir energía mediante el mecanismo aeróbico. Por lo tanto, este tipo de resistencia, a pesar de que no es una resistencia de alta intensidad, es una resistencia que ayuda a recuperarse, ¿bien? Por el efecto fisiológico que acabo de decir, anatómico fisiológico, de aumentar el volumen sistólico, aumentar el volumen del corazón e inyectar mayor sangre en consecuencia a los grupos que necesitan oxígeno. Eh, y otra consideración importante es que este tipo de resistencia ayuda a las acciones de alta intensidad y en algunos casos, si trabajamos mucho este tipo de resistencia, puede afectar negativamente la masa muscular y la fuerza máxima, porque es una resistencia que acumula mucho volumen de trabajo y en consecuencia puede generar fatiga residual, ¿bien? Si no gestiono bien los volúmenes de trabajo. Por eso se trabajan ciertos días y con ciertos rangos, ¿bien? Si yo sobrepaso esos rangos de volumen, de intensidad, es posible que pueda afectar negativamente el sistema neuromuscular en consecuencia de la fatiga. Luego, si seguimos avanzando en intensidad y reduciendo el volumen, nos encontramos con la potencia aeróbica. Y la potencia aeróbica se trabaja habitualmente menos 48 horas, se trabaja 2 veces por semana en un microciclo largo, a mitad de semana y menos 48 horas. Y fíjense que los esfuerzos ya no son de 4 a 7 minutos, el desde, hasta los 12 minutos. Este tipo de resistencia se trabaja entre los 2 a los 5 minutos en adelante. Y ya se empieza a utilizar el método extensivo-intensivo, ¿bien? No solo el continuo ya se deja de lado, ahora se empieza a trabajar de forma más fraccionada, ¿bien? Porque los esfuerzos son más intensos, por lo tanto hay que fraccionarlos en distintas cápsulas para que se pueda mantener esa intensidad de trabajo. ¿De cuánto son esas cápsulas o esos tipos de esfuerzos? Entre 2 a 5 minutos. Se sigue trabajando recuperación incompleta, significa recuperación incompleta cuando el tiempo de recuperación es menor al tiempo de trabajo, o también se puede llevar por medio de las pulsaciones por minuto. Se dice que el organismo ya está preparado por un esfuerzo máximo descendiendo las 120 pulsaciones por minuto. Por lo tanto, si yo realizo este tipo de trabajo y el deportista aún no desciende las 120 pulsaciones por minuto, se puede volver a comenzar, porque la recuperación para potenciar este tipo de resistencia es incompleta. Distancias medias, intensidad alta, cambios de dirección y cambios de ritmo. ¿Por qué se señala esto? Ya no son largas distancias, son distancias medias de mayor intensidad porque hay cambios de dirección, hay frenos. Es decir, si nosotros hacemos circuitos analíticos o generales de carrera, no puede ser continuo. Tenemos que incorporar frenos, cambios de dirección para seguir estimulando este tipo de resistencia. Y también se puede trabajar de forma contextualizada, generando entre un 4 versus 4 o un 6 versus 6. A diferencia de la resistencia de base, se reduce la cantidad de jugadores o jugadoras con el objetivo de aumentar la tasa de interacción. Si aumenta la tasa de interacción, aumentan algunos factores neuromusculares como la intensidad, los cambios de dirección, los cambios de ritmo, en fin. También se puede trabajar a través de jugadas de finalización, circuitos físicos con balón. También va a depender mucho de la creatividad del entrenador o preparador físico de señalar distintos circuitos que mantengan un rango entre 2 a 5 minutos y mantengan esta tasa de trabajo, bien considerando cambios de dirección,
cambio de ritmo, distintas acciones que incorporen distintos gestos deportivos, en fin. Mejora el consumo de oxígeno, ya en este rango estamos trabajando consumo de oxígeno. Consumo de oxígeno significa la máxima capacidad de oxígeno que tiene mi cuerpo para absorber, transportar y utilizar en distintos tipos de trabajos. ¿Bien? Por lo tanto, esta potencia aeróbica va a estimular esa fase de consumo máximo de oxígeno y en consecuencia aumentar el rendimiento aeróbico a alta intensidad. ¿Y cuándo se recomienda trabajar la potencia aeróbica? Fíjense, todo el año, constantemente, por lo menos 1 a 2 cápsulas semanales para mantener este tipo de rendimiento aeróbico de alta intensidad. Se utiliza mucho en la fase de preparación, no de pretemporada, pero en la fase de carga. Y también se utiliza en la fase intermedia de los lesionados, como también al final del calentamiento y en la parte principal de la sesión. Bien, menos 48, ya a mitad de semana se utilizan estos tipos de estímulos para fomentar el consumo máximo de oxígeno. Algunas consideraciones para trabajar este consumo de oxígeno. Una intensidad entre el 90 y el 95% de la frecuencia cardíaca máxima durante 3 a 8 minutos, con una recuperación activa de 2 a 3 minutos al 70% de esa recuperación. Es tremendamente efectivo para mejorar el volumen sistólico y por tanto el consumo de oxígeno. El volumen sistólico es lo que les comentaba anteriormente. Es cuando el corazón aumenta su capacidad y en consecuencia es capaz de inyectar mayor sangre rica en oxígeno a los músculos implicados. Pareciera ser de que la resistencia de base y la potencia aeróbica trabajan mucho sobre el volumen sistólico, que es este efecto anatómico fisiológico de aumentar la capacidad del corazón, pero también no solo aumentar la capacidad, sino que la fuerza de contracción, que se llene de este órgano que son músculos, ¿cierto? Se llene de sangre rica en oxígeno con gran capacidad, ojalá en varios litros, y luego con fuerza expulse esta sangre rica en oxígeno a los grupos musculares que están necesitando, en este caso particularmente el tren inferior. Y luego avanzamos en el tipo de resistencia, ahora estamos hablando de una resistencia específica, si se fijan en cuanto a resistencia de base, potencia aeróbica, resistencia específica, son las tres tipos de resistencia, pero que cambian en relación al volumen y la intensidad. Mayor volumen hacia resistencia de base, mayor intensidad hacia resistencia mixta o resistencia específica. Algunos autores también la señalan como resistencia específica o mixta. ¿Por qué mixta? Porque está entre los umbrales aeróbicos y también tocando fase anaeróbica. ¿Qué significa fase anaeróbica? Producción de energía mediante el mecanismo anaeróbico o mediante ausencia de oxígeno. Y nosotros podemos, como entrenadores y entrenadoras, podemos identificar mucho este tipo de resistencia porque habitualmente es cuando el deportista está hiperventilando. Cuando al deportista le cuesta controlar su respiración es que ya está en una fase aeróbica anaeróbica, es decir, eh, eh, como mecanismo de protección de vida humana, el deportista empieza a tratar de captar la mayor cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera. Entonces, cuando el deportista hiperventila, es una clara señal de que el deportista está trabajando esa fase aeróbica anaeróbica. ¿Cuándo se trabaja? A mitad de semana, entre el +3 y -3 en relación al partido. Esto es porque este tipo de esfuerzo, al ser muy intenso, genera desgaste y consecuencia, y se recomienda tener al menos 2 días previo al partido para recuperarse. Como el esfuerzo es tan intenso, necesita el organismo recuperarse tras este tipo de estímulos. Por lo tanto, se recomienda trabajarlos a mitad de semana. Y fíjense que el volumen son esfuerzos hasta 2 minutos, ¿bien? Y se realiza a máxima intensidad, ¿bien? Ya no es una intensidad del 40%, del 60%, es una máxima intensidad. La recuperación es completa porque el esfuerzo es máximo, ¿cierto? Para hacer un esfuerzo máximo necesito recuperarme completamente y habitualmente las recuperaciones completas aumentan en tiempo la tasa de trabajo. Y habitualmente las recuperaciones completas es una relación de 1:3 o de 1:2. Es decir, por ejemplo, trabajé 30 segundos y recuperé 1 minuto, o trabajé 30 segundos y recuperé 30 segundos. Siempre es igual o mayor al tiempo de trabajo. Ya se utiliza el método intermitente y se puede trabajar también de forma contextualizada entre un 1 versus 1, un 4 versus 4, entendiendo de lo que señalan anteriormente, de que si yo quiero aumentar la tasa de trabajo, tengo que aumentar la tasa de interacción.
¿Qué significa eso? Reducir la cantidad de jugadores, reducir en los metros cuadrados por deportista, para que esa interacción se dé de forma más constante y en consecuencia aumentar la tasa de trabajo. Se utilizan algunos conceptos tales como presión, marcaje personal, duelos, circuitos, en fin. Y repetir esfuerzos cortos, máximos y explosivos. Eso se da mucho en circuitos, pero también en actividades de juego reducido. ¿Cuándo se trabaja este tipo de resistencia? Todo el año. Y se trabaja días alejados a la competición, por lo que les comentaba anteriormente, a mitad de semana, porque son tipos de esfuerzos que generan fatiga y en consecuencia de esta fatiga, o más que fatiga, al ser un esfuerzo muy intenso, el organismo necesita tiempo para recuperarse para el siguiente esfuerzo, o en este caso para el partido. Por eso se utiliza en mitad de semana. Y aquí tenemos un cuadro resumen de lo que he señalado anteriormente. De forma descontextualizada podemos trabajar la resistencia aeróbica, la potencia aeróbica y la resistencia específica. ¿Cómo? Puede ser en bicicleta, en elíptica, pero habitualmente los deportistas lo desarrollan corriendo. ¿Bien? ¿Por qué corriendo? Porque correr es la acción o el patrón de movimiento más cercano a lo que es trasladarse en el campo de juego. Entonces, si nosotros queremos utilizar, por ejemplo, trabajar este tipo de resistencia de forma descontextualizada, en la resistencia aeróbica utilizamos el método extensivo continuo. En la potencia aeróbica ya empiezo a incorporar el método fraccionado o interválico. Y en la resistencia específica o mixta ya empiezo a utilizar el método intermitente, es decir, esfuerzos más intensos en cápsulas más cortas. ¿A qué intensidad? Aquí lo que significa es, VMA significa velocidad aeróbica máxima, es la velocidad máxima que el organismo puede mantener aún requiriendo oxígeno para producir energía. Y aquí tenemos una medida de intensidad a través de la frecuencia cardíaca. Entonces, si nosotros queremos trabajar la resistencia aeróbica, tenemos que trabajar entre 60 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Si queremos trabajar potencia aeróbica, eh, entre el 70 y el 90, y si queremos trabajar resistencia específica, entre el 90 y el 100. ¿Bien? ¿Cómo hago eso? Bueno, si no tengo monitores cardíacos, puedo utilizar la tradicional cuenta de pulsaciones por minuto en la carótida, con el dedo índice, ¿cierto? Y el anular, creo que se llama este, y se cuentan a 6 segundos y se va multiplicando a las pulsaciones por minuto. ¿Bien? Aquí también aparecen las pulsaciones. La resistencia de base o resistencia aeróbica entre 120 y 140, la potencia aeróbica entre 140 y 175 y la resistencia mixta o específica por sobre los 180. Pero también esto lo podemos trabajar de forma contextualizada, ¿cierto? Entre un 7 versus 7, un 10 versus 10 en resistencia de base, un 4 versus 4 y 6 versus 6 en potencia aeróbica, y entre un 1 versus 1 y un 3 versus 3 en resistencia específica o mixta. ¿Bien? Y aquí tenemos los principios integrados que podemos utilizar en cada uno de estos trabajos. Por ejemplo, en resistencia específica, pressing, contraataques, velocidades, duelos, transiciones. En potencia aeróbica podemos trabajar situaciones de ataque y defensa, jugadas combinadas, presión en zona. Y en la resistencia de base podemos utilizar el tradicional 11 versus 0, es decir, parar el equipo y desplazarlo constantemente para practicar algunas jugadas que quiero simular. Y situaciones también de ataque y defensa. Entonces, este cuadro resumen habla muy bien de lo que he señalado en las láminas anteriores, y nuestro desafío ahora es cómo poder integrar cada tipo de resistencia en relación a un microciclo competitivo. Eso va a ser un poco parte del taller que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Entonces, si nosotros desarrollamos también otro cuadro resumen, hablamos de que tenemos los 3 colores que hablaba anteriormente: la resistencia base, la potencia aeróbica, la resistencia mixta o específica, y luego la resistencia anaeróbica. Esto lo veremos más bien en velocidad, o cuando tengamos la cualidad física dentro de nuestro currículum de velocidad, que está más centrado en lo anaeróbico. ¿Bien? Entonces, podemos trabajar todos estos tipos de resistencia de forma contextualizada o descontextualizada. Lo importante es entender de que cuando trabajamos la resistencia de base, lo podemos desarrollar entre un 7 versus 7, un 10 versus 10, entre un 120 y 140 pulsaciones por minuto. La potencia aeróbica entre un 4 versus 4 y un 6 versus 6, entre 140 a 175 pulsaciones por minuto. Y la resistencia específica entre un 1 versus 1 y un 3 versus 3, y por sobre a 175 pulsaciones por minuto. ¿Bien? El color rojo ya lo veremos en otra edición.
Algunas recomendaciones para el trabajo de la resistencia en la etapa de formación. ¿Bien? Muchas veces nosotros nos centramos que en futbolistas profesionales eh, el desarrollo de la resistencia puede diferir un poco en la etapa de formación. Entonces vamos viendo esta pirámide que yo se la mostré al comienzo de la asignatura, de que en la primera etapa infantil prioritariamente la resistencia se desarrolla mediante el juego. Entonces, si yo quiero desarrollar la resistencia mediante el juego y quiero trabajar la resistencia de base, a lo mejor voy a trabajar mayor cantidad de jugadores. Si voy a trabajar la potencia aeróbica, reduzco la cantidad de jugadores, y si voy a trabajar la resistencia específica, voy a seguir reduciendo la cantidad de jugadores o jugadoras. Por lo tanto, en la etapa infantil tenemos que desarrollar la resistencia antes de la etapa puberal mediante el juego. Esa es nuestra principal herramienta, y como nuestra formación es orientada a ser entrenador de fútbol, nosotros tenemos que pensar en la resistencia mediante el juego. Ese es nuestro desafío. A lo mejor para los especialistas, en mi caso, que están más orientados a la preparación física, podemos desarrollarla también corriendo, ¿bien? Pero nuestra principal herramienta, entendiendo la especificidad del deporte, es desarrollar la resistencia mediante las situaciones de juego. Ya en la etapa juvenil, en la etapa juvenil, particularmente donde se centra esta asignatura, en la fase puberal, eh, este tipo de resistencia se puede desarrollar eh, jugando mediante el enfoque lúdico, ¿bien? Pero también desde el paradigma analítico o descontextualizado, debido a que el golpe hormonal produce cambios fisiológicos, anatómicos, a nivel del organismo, es decir, el corazón aumenta en su capacidad, los pulmones aumentan en volumen, la volemia, es decir, la cantidad de sangre en el organismo también aumenta, porque toda la estructura corporal aumenta debido a los cambios inducidos por este fenómeno hormonal, ¿cierto? Entonces, es importante en esta fase utilizar ambos métodos, el contextualizado y el descontextualizado, o el general y el específico, porque estos dos mecanismos van a potenciar el desarrollo del consumo de oxígeno en etapas tempranas en el joven deportista. ¿Bien? Luego, en la fase de 15 a 16 años, se puede aumentar la carga de entrenamiento, y el entrenamiento separado también cobra importancia, es decir, mediante el enfoque contextualizado y el enfoque descontextualizado. Esto es porque el deportista ya se encuentra en plena etapa puberal, o en la mayoría de los casos ya se encuentran en el estadio 5 de Tanner, por lo tanto la carga aeróbica puede seguir aumentando. Y ya en la fase final de la etapa juvenil, ya se empieza a trabajar y cobra mayor importancia la resistencia específica, y en la etapa adultez se utilizan todos los métodos, pero particularmente, dada la premura de la competición, desarrollar la resistencia de juego mediante el juego que quiere proponer el entrenador. Entonces, todos esos 7 versus 7, a 10 versus 10 para resistencia de base, ese 4 versus 4, a 6 versus 6 en potencia aeróbica, o ese 1 versus 1, a 3 versus 3 de resistencia mixta, desarrollarlas mediante esquemas de colaboración, oposición, invasión, incertidumbre, pero por sobre todo en base al modelo de juego. ¿Bien? No se trata de desparramar los jugadores dentro del campo de juego y decir, jueguen, porque se está utilizando la colaboración, la oposición, la invasión, la incertidumbre, pero aún falta el elemento vital para que sea del todo contextualizado. Que sea contextualizado el juego, pero también, a su vez, contextualizado el juego que quiere proponer el entrenador o entrenadora. Bueno, estos son los sistemas energéticos que tenemos eh, en los tipos de resistencia, los distintos tipos de resistencia. Y la potencia aeróbica y la resistencia base y la resistencia mixta se mueven en relación a este esquema que aparece abajo. La resistencia mixta tira más bien de anaeróbico, la potencia aeróbica está en la transición entre lo aeróbico y lo anaeróbico, y la resistencia de base cobra mayor importancia con lo aeróbico. ¿Bien? Entonces, es allí cuando yo les señalaba mayor volumen, vía oxidativa o aeróbico. Menor volumen y mayor intensidad, más cercano a lo anaeróbico y más cercano a la resistencia mixta. ¿Bien? Entonces, esa transición de vías energéticas y de intensidad y de volumen va un poco a decidir el tipo de resistencia que voy a trabajar, y ese tipo de resistencia tiene que estar enmarcada en relación a la distancia del día de partido. ¿Bien? Cuando yo tengo claridad de qué día voy a jugar, sé qué tipo de resistencia voy a estimular para favorecer los procesos de adaptación,
para favorecer a los procesos de recuperación, entendiendo que si meto cargas de resistencia mixta muy cercanas a la competencia, puedo generar una fatiga y en consecuencia una interferencia en las adaptaciones de recuperación hacia la fecha de competición. En fin, esto tiene mucho de ciencia, pero también tiene mucho de arte, de saber en qué momento pongo las distintas cápsulas. Y el desafío mayor es no solo pensar en prescribir estas cápsulas de entrenamiento en un microciclo competitivo, sino que también prescribirlas en base al modelo de juego que quiero desarrollar. Bien, si voy a desarrollar, por ejemplo, un 4 versus 4 en el calentamiento específico o en la parte central del entrenamiento, cómo distribuir ese 4 versus 4 en amplitud, en rombo, en línea de 4, todo eso va a incidir también en el entendimiento del modelo de juego. Entonces el desafío es integrar esta fisiología, integrar esta cualidad física con preparadores físicos, con entrenadores o entrenadoras que puedan triangular la información y prescribir entrenamientos orientados al modelo de juego también. Bueno, pasamos a una fase o a una aplicación práctica que a mí al menos me encanta compartirla, ¿bien? Me encanta compartirla porque cuando uno trabaja en fútbol, habitualmente siempre está confeccionando juegos en espacio reducido o también lo pueden escuchar como los Small Size Games, SSG, ¿cierto? En las siglas en inglés que habitualmente se utilizan. Estos juegos reducidos aportan mucho para el desarrollo de la resistencia en el juego, pero también es muy importante trabajar la resistencia descontextualizada o general corriendo, porque muchas veces estos juegos en espacio reducido no alcanzan a simular todas las demandas aeróbicas y anaeróbicas que necesitamos en un campo de juego. Muchas veces se da una situación en espacio reducido, pero también tengo que realizar una transición de 30 a 40 metros y tengo que ir a atacar y después volver y después seguir jugando en un espacio pequeño. Entonces, la combinación de los esfuerzos de carrera, por así decirlo, en líneas rectas o a través de circuito y mezclado con situaciones en espacio reducido, puede ser una herramienta eficaz y eficiente para desarrollar el consumo máximo de oxígeno de los deportistas en formación y en la élite. Y nosotros siempre nos encontramos con algunas preguntas constantemente. Eso es muy bueno, siempre estar reflexionando, cuestionándose si vamos por el buen camino. Y para esto eh, me he atrevido a realizar una propuesta metodológica que no es mía, que yo he robado de distintos autores que he leído, y distintos autores que investigan mucho sobre la resistencia mediante el juego, nos han planteado de que cuando trabajo entre 80 a 100 metros cuadrados por deportista, puedo estimular las vías aeróbicas a alta intensidad. Vamos a poner un ejemplo. Un campo, un partido de fútbol tiene 20 deportistas que se están moviendo habitualmente, ¿bien? O sea, si consideramos a los o las guardametas, estamos hablando de 22. No obstante, si son 20, eh, estamos hablando de que 20 deportistas tienen patrones de movimiento distintos porque juegan en distintas posiciones de juego, pero aún así se encasillan como jugadores de campo o jugadoras de campo. Los jugadores de campo o las jugadoras de campo tienen patrones distintos a los y las guardametas. Esos son esquemas totalmente distintos de movimiento, son distintos tipos de esfuerzo, por eso el guardameta o la guardameta se maneja más bien en ese color rojo que todavía no les desarrollé, ¿cierto? En esos esfuerzos anaeróbicos o en ausencia de oxígeno. Por tanto, los jugadores de campo o las jugadoras de campo tienen un rectángulo para desplazarse. Ese rectángulo, que en la cancha de fútbol habitualmente miden entre 100 a 50 metros cuadrados. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un campo de juego y hacemos ese ensayo, ¿cuántos metros cuadrados tiene cada deportista para desarrollarse? Si nosotros dividimos 20, y no tengo una calculadora acá, pero lo puedo hacer en paralelo. Las matemáticas no son muy fuertes, por eso prefiero hacer el cálculo con ustedes. Entonces, si nosotros tenemos un campo de juego de 100 metros, algo promedio, por 60 de ancho, estamos hablando de 6.000 metros que tienen 20 jugadores, ¿cierto? 10 versus 10 para desplazarse dentro del campo de juego. Si nosotros dividimos esos 6.000 por los 20 deportistas, estamos hablando entre 300 a 350 metros cuadrados por jugador.
Eso es un partido de fútbol. Un partido de fútbol tiene entre 300 a 350 metros cuadrados por jugador. Entonces, los autores que no les he señalado, pero se los puedo señalar, James Masbo, David Casanchana, Julian Castellano, Martín Buchheit, que son profesionales que llevan tiempo investigando los small size games o los juegos de cara de espacio reducido, señalaron de que si nosotros estos 300 a 350 metros los reducimos en un 70%, ¿bien? Es decir, si tengo 300 metros cuadrados, lo reduzco 3 veces, voy a estar estimulando las vías aeróbicas y anaeróbicas. ¿Por qué? Porque cuando yo aumento el espacio, la tasa de interacción disminuye. Pero si yo reduzco el espacio, aumenta esa tasa de interacción. Entonces, pareciera ser que el manejo de la cantidad de jugadores, como se lo señalaba anteriormente, de un 7 versus 7, un 10 versus 10, de un 4 versus 4, un 6 versus 6, de un 1 versus 1 a 1 versus 1 a 3 versus 3, si reduzco la cantidad de jugadores y también si reduzco el espacio, voy a estar incidiendo directamente en esta variable que aumenta la tasa de trabajo, que es la tasa de interacción. ¿Bien? Entonces, estos autores nos señalan de que nosotros para aumentar la tasa de interacción tenemos que reducir por lo menos en 3 partes lo que se realiza en un partido. Lo que se realiza en un partido es que el deportista tiene entre 300 a 350 metros cuadrados para movilizarse, si hacemos el ensayo matemático que les acabo de señalar. Por lo tanto, considerar entre 80 a 100 metros cuadrados por deportista en estos tipos de trabajos de espacio reducido va a ser una dimensión adecuada para aumentar la tasa de trabajo y para que el deportista desarrolle ese consumo máximo de oxígeno. Por lo tanto, nosotros tenemos el siguiente desafío. Por ejemplo, si queremos desarrollar un trabajo de potencia aeróbica mediante el juego, en un 6 versus 6, ¿qué dimensión utilizar? Ese es nuestro desafío. Habitualmente lo hacemos al ojo, al ojímetro, a la comillas cachativa, a la experiencia, y calculo un paso más, un paso menos, que no quiere decir que esté mal, porque también la experiencia también es una forma de conocimiento, ¿bien? Pero nosotros esa experiencia estamos tratando de llevarla con un mayor fundamento científico, ¿bien? Entonces, si nosotros consideramos un 6 versus 6, significa que que necesitamos por lo menos 100 metros cuadrados por deportista, es decir, piensa en un juego reducido de 6 versus 6 para estimular la potencia aeróbica, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas dimensiones? Esa es la primera pregunta que nosotros tenemos. En un 6 versus 6 tenemos 12 jugadores, es decir, si consideramos 100 metros cuadrados por la fundamentación que les acabo de señalar, necesitaríamos 1200 metros cuadrados. Y sabemos de que los metros al cuadrado es la multiplicación de dos caras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegamos a los 1200 metros cuadrados? Podemos hacer un rectángulo de 30 por 40, un cuadrado de 35 por 35, un rectángulo menos ancho y más largo, es decir, 25 por 50, o más profundo, o quizás con mayor amplitud. ¿De qué depende ese tipo de multiplicación o ese formato de amplitud y profundidad? Va a depender directamente de lo que quiero estimular. Si quiero estimular más bien la fase ofensiva, a lo mejor voy a trabajar más profundo que ancho. Si voy a trabajar la fase de conservación del balón, voy a trabajar más amplitud que profundidad. Todo depende de cómo quiero preparar mi partido. ¿Bien? Entonces ya respondo a la segunda pregunta. La primera es qué dimensión, luego más ancho o más largo, cómo lo puedo orientar. Y en tercero, el tiempo. Para que estas acciones se repitan y lleguen a estimular el consumo máximo de oxígeno, se tiene que considerar por lo menos 1 a 2 minutos por cada jugador de cada equipo. ¿Bien? Entonces, si trabajo 6 versus 6, tengo 6 jugadores en un equipo, considero 6 minutos o 12 minutos, o un rango entre 6 a 12 minutos para desarrollar este tipo de resistencia. Esta aplicación práctica me gustaría que la reflexionaran, que la pensaran bien, porque habitualmente cuando queremos hacer juegos en espacios reducidos y estimular la vía aeróbica, anaeróbica a alta intensidad, tengo que considerar al menos un rango entre 80 a 100 metros cuadrados para estimular esas zonas. Esta es una aplicación práctica en la cual vamos a desarrollar, cuando nos toque el práctico, vamos a desarrollar los distintos tipos de resistencia, es decir, resistencia de base, potencia aeróbica, resistencia mixta, utilizando como parámetros la cantidad de jugadores y las dimensiones a utilizar. ¿Bien? Y la clase pasada, para los que no pudieron estar, nosotros hablamos de la clasificación de las tareas según el microciclo estructurado y podemos hablar de que las tareas pueden tener un enfoque general hacia un enfoque competitivo. ¿Y qué va a influir en cada una de estas acciones?
el nivel de especificidad del trabajo. Si son actividades generales, solamente van a simular el esfuerzo físico. Si son actividades dirigidas, van a simular el esfuerzo físico y coordinativo. Si van a hacer tareas especiales, van a simular el esfuerzo físico, el esfuerzo eh, coordinativo y ya el esfuerzo táctico. Y el esfuerzo competitivo o la tarea competitiva ya reúne todos los elementos. Entonces, una tarea general simula el esfuerzo físico, una carrera fraccionada o una carrera continua, pero la toma de decisión y los aspectos coordinativos son nulos, porque no está la interacción con el balón y tampoco está el nivel de toma de decisión. Vamos a una tarea dirigida. Por ejemplo, la naturaleza de la organización se asemeja, es decir, el esfuerzo se asemeja físicamente, pero ya se empiezan a incluir elementos coordinativos, es decir, secuencias de pases que se acomoden a nuestro modelo de juego, pasadas por la banda, de dobles ofensivos, buscar tercer jugador. Aún así, la toma de decisión sigue siendo, sigue siendo específica o en esa transición de específica en específica porque la jugada está predefinida, por lo tanto la toma de decisión no es mayor aún. Y la tarea especial, tanto el esfuerzo físico, coordinativo, son similares, pero ya empezó a incrustar elementos cognitivos de toma de decisión, dadas por la oposición. Y finalmente la tarea competitiva simula todos los elementos que acabo de señalar, los esfuerzos físicos, coordinativos, decisionales y tácticos. Y aquí podemos encontrar ya cuando aparecen las líneas de juego, defensas, guardametas, los distintos roles y funciones. ¿Por qué es importante trabajar este tipo de acciones? Es decir, mediante el enfoque contextualizado, mediante situaciones de juego reducido, porque tiene mayor transferencia al juego, porque mejora la toma de decisión, porque está dentro del modelo de juego que yo quiero preconizar como entrenador o entrenadora, que está basado también en las condiciones técnicas de los deportistas. También son acciones que replico, que se replican y que se repiten constantemente en el juego. Donde hay rivales se puede dar una mayor realidad en la toma de decisión y también entendiendo el por qué y el para qué. ¿Por qué necesito jugar en amplitud? ¿Por qué necesito jugar en pocos toques en esta zona? Porque es una zona más riesgosa. Es decir, el conocimiento mediante el juego. Y también que responda a los principios específicos del deporte, ofensivos y defensivos. Tiene que ver también mucho con el tipo de actividad que voy a realizar en la semana. ¿Por qué señalo esto? Porque dijimos que los tipos de resistencia depende la distancia del partido para estimular cada una de estas vías. Va a incidir mucho las dos variables que le acabo de decir, la cantidad de jugadores a utilizar y el tiempo utilizado, y en consecuencia el tiempo de recuperación, y también las variantes y las reglas son fundamentales para aumentar o disminuir la tasa de trabajo. Es decir, toques libres o un toque, o luego un toque, una pasada por la espalda, todas las reglas que pueda promover van a incidir directamente en la tasa de trabajo. Y para eso también se necesita mucho conocimiento y mucha creatividad para ver cómo condiciono ciertas acciones del juego que se puedan repetir mayor cantidad de veces. Bien, chicos, control de cargas es la siguiente clase. Tengo entendido de que, voy a dejar de compartir la pantalla, tengo entendido de que el lunes, eh, esta clase es la del lunes 2 de octubre, ¿bien? Pero la clase del 9 es feriado, ¿bien? Y el 16 es la clase de control de cargas. El 16 espero todavía estar en competición y vamos a utilizar una metodología similar para pasar el contenido. Ojalá encontrar un horario para encontrarnos, si no, les dejo la cápsula para que la puedan revisar. Bien, chicos y chicas, les dejo un fuerte abrazo y espero que estén súper bien. Siempre está el compromiso de poder conectarnos y entregar información relevante en su formación. Que tengan una muy buena semana.